Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean una vez más a Salud Emocional. Gisela Vargas les saluda, psicóloga clínica con especialidad en psicología clínica. Muy buenas noches, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar acerca del síndrome del cuidador. Sé que es una de las cosas que a veces más afrontamos en la vida cotidiana. Sin embargo, pues no se le tiene un nombre propiamente. Y esta noche vamos a poder contemplar un poquitito mayor a profundidad de qué se trata el síndrome del cuidador, cómo es que se origina y cómo podemos gracias, están llegando los primeros likes por ahí y cómo podemos combatirlo. Muy bien. Quisiera recordarles mi número de teléfono es el 8542-8505 para quienes quieran una cita con mi persona. Les recuerdo que atiendo aquí en Paraíso de Cartago, 100 metros al sur del Banco Nacional. Banco Nacional es el que está justo enfrente del templo católico de acá de Paraíso. Que son 100 metros al sur del Banco Nacional. Van a llegar a un almacén, una fotocopiadora grande llamada Almacén Leda. De ahí son 125 metros hacia el oeste. Me ubico en el consultorio de especialidades médicas Madrigal y Mendoza. Les recuerdo que tenemos medicina general, medicina deportiva y psicología clínica. Además contamos con servicio de terapia física para todas las personas que necesiten. Muy bien. Mi horario de consulta lunes a viernes 9 de la mañana 5 de la tarde y los sábados a convenir con el cliente. Para agendar puede ser al WhatsApp y también pueden escribir por acá por el inbox. Vamos a ir empezando el tema de esta noche comentándoles que este tema surgió a raíz de una conversación que tuve con un paciente hace algún tiempo, quien me comentaba pues la importancia de dar a conocer de qué se trata el síndrome del cuidador, cómo puede suceder y qué repercusiones puede tener. Así que si ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario, puedan dejarlo ya sea vía inbox. No se preocupen, no vamos a leer quién está dejando el comentario, o bien puede utilizar la cajita de comentarios. Eduardo, saludos, hace tiempo que no te veo por aquí. Qué gusto tenerte de vuelta. Saludos allá, también para Telma, para Tati, Margarita, Sandra, Yami, Mayuri, Alejandro, Mónica, auxiliadora. Muchísimas gracias. Les recuerdo que el enlace está totalmente público para que también ustedes lo puedan compartir con sus amistades. Vamos de una vez al tema que nos concierne esta noche. Síndrome del cuidador. Muy bien. Afrontemos una realidad. Cuidar a una persona, ojalá que esta persona se encuentre pues en una fase terminal o con severos problemas de salud, siempre va a ser difícil. El cuidador siempre se va a desgastar desde la parte física y desde la parte emocional. Por eso es vital que el cuidador también aprenda a cuidarse, a protegerse. El estrés, la fatiga y el agotamiento surgen como una consecuencia de la lucha diaria que esta persona ejerce al cuidar, al ver cómo la persona a la que está cuidando se puede estar deteriorando en muchas ocasiones y pues sentir esa ausencia de control. Todo ello puede desembocarnos en el famoso síndrome burnout, como se le conoce desde la psicología y como lo vamos a desarrollar esta noche, síndrome del cuidador. Esta afección, como les dije, no solamente vamos a ver un desgaste en las emociones y en el cuidado, la parte física, sino también vamos a ver cómo se da una relación de mucha dependencia entre el cuidador y la persona que es cuidada, y como este desgaste pues puede volverse cada vez mayor. Al cuidador le toca en muchas ocasiones reprimir
sus emociones, sus sentimientos. Y esto hace que la presión sobre sí mismo pueda ir aumentando, desembocando muchas veces en actitudes y sentimientos negativos, además de desmotivación, depresión, angustia, irritabilidad, inclusive casos de violencia. Esto pues sumado muchas veces a los problemas de índole laboral, económica o legal, porque recordemos que muchas veces los cuidadores terminan teniendo un permiso especial del lugar donde trabajan para poder cuidar a este familiar, a esta persona. Pero en muchos casos, pues el permiso se alarga muchísimo, puede que desemboque pues no solamente un problema económico, porque muchas veces no están gozando de salario o gozan de la mitad o una cuarta parte del salario, y en otros casos pues definitivamente pueden llegar inclusive a perder el empleo. Entonces, como vemos, es una situación bastante complicada, que encierran muchas situaciones en sí y que vamos a ver cómo es que se va presentando. Muy bien, ¿cuáles serían aquellos síntomas que vamos a ver que pueden definir lo que es el síndrome del cuidador? Vamos a ver un cansancio emocional que incapacita al cuidador para ofrecer la ayuda que necesita el paciente. Inclusive muchas veces vamos a ver cómo esta persona puede llegar a manifestarse inclusive un poco con indiferencia hacia la persona que está cuidando o con indiferencia hacia sí mismo. ¿Cuáles serían los principales síntomas? Bueno, cuando vemos que esta persona empieza a aislarse de sus amigos, de su familia y de otras personas queridas. La pérdida de interés por actividades que antes disfrutaba. El sentirse triste, sin esperanzas y desamparado. Cambios importantes y radicales en apetito y peso. Cambios en el patrón del sueño. Facilidad muy aumentada de caer enfermo. Agotamiento emocional. Irritabilidad, agotamiento físico. ¿Qué es lo que provoca básicamente este síndrome? El agotamiento físico y mental puede llevar al cuidador a descuidar su propia salud emocional, física y espiritual. Otros factores que pueden llevar a este estado de agotamiento, bueno, son las expectativas poco realistas. Hay cuidadores que esperan que su familiar mejore simplemente por la calidad de cuidados que le están dando, sin darse cuenta que si la enfermedad es degenerativa, que si la enfermedad está teniendo un avance significativo, lo que hagas o no hagas simplemente va a mejorar la calidad de vida en el momento, pero no va a prolongar la vida. Otro punto importante es la falta de control. Tener dificultades económicas y de recursos, o bien fallar en la planificación, gestión de actividades que conllevan, por supuesto, el hecho de cuidar a esta persona, puede hacer que se provoque una fuerte frustración en el cuidador. Recordemos que si la persona está ejerciendo este cuidado sobre una persona dependiente, pues es difícil que también pueda gestionar, planificar, qué sé yo, cuándo hay que llevarle una cita, cuánto vale el medicamento, cuánto vale X o Y cosa. Ciertamente tienden a creer que podrían tener el control absoluto de todo, cuando eso no es así. Es muy difícil que todo pueda caer sobre los hombros de una persona. Algunos cuidadores se ponen cargas irracionales, es decir, todo el peso cae sobre sus hombros. Muchas veces colabora de que otras personas de la familia no les ayuden, pero muchas veces también colabora que esta persona que se ha hecho cargo de cuidar a este adulto mayor, esta persona con discapacidad, hacen que las personas que estén alrededor, aunque traten de ayudar, no lo logran
porque esta persona cae en la falsa ilusión de que solo como ella o él cuida a esta persona es la forma correcta. Aunque muchas veces, ya en medio del cansancio físico y emocional, pueda cometer errores, esta persona tiende a no aceptar los errores. Y precisamente aquí surgen varios problemas, porque al echarse la carga toda encima y no permitir que otras personas puedan también colaborar, al ser muy fuertes, por decirlo así, con lo que otras personas puedan opinar o aportar, se van quedando solos. Y esto a su vez, pues va teniendo que ver con ese desgaste que van teniendo. Entonces, por ahí vamos a ir entendiendo de qué se trata el cuidar a una persona y cómo te puede afectar en lo emocional. Ahora, es importante cuidar, ¿ok? Al que cuida. Y es el tema que esta noche vamos a tener. Muy bien, vamos a suponer una lesión cerebral que no solamente va a tener impacto sobre la persona que está afectada, sino sobre toda su familia. Debido a que el daño cerebral, por ejemplo, el paciente sufre consecuencias físicas, cognitivas, emocionales que van a alterar su función, su autonomía y van a llevar a una pérdida de independencia. Esto va a provocar que tengan que recaer sobre familiares directos. Por ejemplo, una hija, un hijo, qué sé yo. Aquí surge algo muy importante. Por otra parte, pues todos los familiares atraviesan la difícil situación, ese sentimiento de dolor, ese sentimiento de susto. Vamos a ver probablemente los periodos prolongados de tratamiento, el aislamiento social que pueda llevar a las personas al tener que estar muchísimo tiempo cuidando a una persona en el hospital, también cuidarla en la casa. Todo esto va a irnos definiendo, bueno, que ese rol de ese cuidador principal, ese cuidador que se vuelve dependiente hacia esa persona que cuida y cómo esa persona también se vuelve dependiente hacia su cuidador, se va a caracterizar definitivamente porque es una situación para la que nadie está preparado y que te va a consumir mucha energía y te va a consumir mucho tiempo. Y no es que esto esté mal, lo que pasa es que para que puedas afrontar el hecho de que tu vida vaya a cambiar totalmente en la lucha contra una enfermedad, contra todo lo que puede cambiar a una persona al ser afectada o afectado por un padecimiento o una enfermedad, definitivamente tienes que estar preparado para que no se te agoten tus reservas físicas y mentales, porque no solamente el paciente es el que sufre, también estamos hablando de que sufre toda una familia, pero principalmente cuando pues hay una persona que se convierte en ese cuidador. Ahora, ¿cuál sería el perfil de ese cuidador? Por lo general, el perfil de ese cuidador son mujeres de edad media. Son familiares directos, ya sea una pareja, una madre, una hija. Por lo general, la persona lo asume de forma voluntaria y trata de pues compaginar ser cuidador con sus responsabilidades cotidianas. Muchas veces esta persona cree que va a ser una situación llevadera, que quizás no le va a llevar mucho tiempo, cree que tal vez su familiar se pueda recuperar pronto o pueda ser más independiente pronto, y pues estas personas tienden a aspirar ayuda del ambiente más cercano. Ahora, ¿qué es lo que va ocurriendo con el cuidador? Conforme pasa el tiempo, pues el cuidador va asumiendo mucha carga física y psíquica. Muchas veces vemos que a ese cuidador le toca aprender a levantar a esta persona de la cama, aprender algunas cosas médicas, como poder inyectar, como poder movilizar a un paciente de una forma correcta. Inclusive a algunos les toca aprender a aspirar pacientes intubados. Entonces vamos viendo cómo van asumiendo muchas responsabilidades que antes no tenían. Se caracteriza, bueno, porque tiene que responsabilizarse pues prácticamente por completo de la vida del afectado. Estamos hablando de visitas médicas, cuidados, higiene, alimentación, medicación. Y pues todo esto es una carga bastante importante. Recordemos que dar mal un medicamento pues puede provocar un problema mayor. El no tener una adecuada higiene, el no tener una adecuada alimentación.
Paulatinamente el cuidador va perdiendo su independencia, ya que muchas veces pues el enfermito lo va absorbiendo cada vez más. Muchas veces surge que el cuidador tiene miedo de cómo puede ir evolucionando el enfermito. En algunos casos el enfermito va evolucionando mejor y el cuidador es el que siente ese temor de irlo soltando, por decirlo así. Y en muchas ocasiones también, pues el enfermito es el que tiene miedo de irse soltando en algunas cosas y pues se vuelve dependiente del cuidador. Y en otros casos, por supuesto, son cuando definitivamente pues la persona no es que no quiera o no es que no pueda, es que simplemente pues su estado de salud ya no se lo permite. Vamos a ver que el cuidador tiende a desatenderse a sí mismo porque no va a tomar tiempo libre para su ocio, va a abandonar sus aficiones, no va a salir con amistades ni con amigos, su vida se va a ver como paralizada y de igual manera su proyecto de vida. Muchas veces el cuidador tiende a pensar que el tiempo todo lo cura y que todo va a ir mejorando conforme pues, los años vayan pasando. Sin embargo, pues esto no necesariamente es así. Con esto no estoy incentivando a que dejen de cuidar a esa persona que ustedes cuidan, pero que sí tengan muy en cuenta que ustedes también necesitan la salud de sus emociones, su tiempo, y que si ustedes no toman un tiempo de descanso, pues definitivamente pueden enfermar y no poder seguir cuidando ni siquiera a esa persona que es tan representativa para ustedes, o bien enfermarse y presentar diferentes problemas, no solo psicológicos, sino emocionales, que van a poner pues en jaque su salud y también pues van a preocupar a sus familiares cercanos. Hay ciertos síntomas de alarma que podemos ver en el síndrome del cuidador y no solamente van a ir del agotamiento físico y mental, sino también vamos a ver que la persona tiene cambios de humor muy repentinos, es un sub y baja de emociones, muchas veces se va a presentar mucha ansiedad y esa ansiedad en algunas ocasiones puede pues conducir a conductas de consumo de sustancias como el tabaco, como el alcohol. Vamos a ver también las alteraciones del apetito y del peso bastante marcadas. Vamos a ver algunas dificultades cognitivas como los problemas de memoria, los problemas de atención y precisamente vean la importancia de esto. Si estás cuidando a una persona que depende de ti para sus medicamentos y se te olvida cuál medicamento era, ahí tienes un problema. Entonces no solamente es por tu propia salud, sino también por la salud de la persona que estás cuidando, que debes ponerle un alto a las cosas y poder descansar un poco. Y recuerda, probablemente haya personas que te puedan ayudar. Quizás estás acaparando mucho tú solo o tú sola. Ahora, es cierto, hay situaciones en las que no tenemos quien nos ayude, pero entonces ahí es cuando tenemos que pues valernos un poquito de familiares, tal vez esposo, hijos o demás, que por lo menos nos puedan permitir, aunque sea una hora, aunque sea media hora de descanso, que tampoco está tan pegado del cielo para que podamos pues irnos descansando un poco de esta situación, porque recordemos que el aislamiento social, y hace mucho tiempo una vez recibí una paciente en consulta que me hablaba que los años que cuidó a la persona que cuidaba fueron como meterse en una cápsula del tiempo, que cuando esta persona falleció y tuvo que reintegrarse al mundo real, por decirlo así, todo le parecía distinto, era como muy cambiante todo lo que estaba mirando. Y eso le provocaba temor, le provocaba el aislarse, el no tener con quién conversar, el no saber qué estaba sucediendo en ese momento con la gente, con el mundo. Entonces vemos cómo ese aislamiento tan grande pues nos lleva definitivamente a perder el contacto con nuestros amigos, con nuestras personas representativas y muchas veces vemos hijas, por ejemplo, en el cuidado de sus madres que han perdido un total contacto con sus niños, con sus hijos, con sus esposos y pues esto no deja de crear una disfuncionalidad definitivamente en la familia. ¿Cuáles serían esas fases del síndrome del cuidador? Vamos a leer por aquí un mensajito que dice, hola, me encanta escucharte siempre, lo compartiré. Gracias, Catherine, excelente.
Eduardo me dice, excelente tema, muy bien, que dicha que te esté gustando. Por favor, todos los que estén escuchando, compartan este audio para que lleguemos a muchas más personas. Recuerden que los jueves a las 9 de la noche tenemos Salud Emocional, este audioblog que es para todos ustedes. La primera fase del síndrome del cuidador la vamos a definir como, bueno, tras lo repentino e inesperado que puede suceder, en este caso el ejemplo que dijimos fue una lesión cerebral, un solo miembro de la familia suele asumir el papel de cuidador, sintiéndose con la responsabilidad de llevar todo lo que esta situación requiere. A veces esta persona lo escoge en solitario porque no tiene otra opción y a veces es porque esta persona se compromete hacia eso. Hay diferentes causas. La fase 2 sería el desajuste entre la demanda de los recursos. Pronto se va a producir un desajuste entre las excesivas demandas que supone el cuidado de un paciente y los recursos materiales, económicos, personales, psicológicos con los que va a contar el cuidador. Esto pues lo obliga a realizar un sobreesfuerzo. No todos estamos preparados definitivamente para ver un familiar significativo en nuestra vida pues en una cama sin poder moverse, sin poder hablar. Definitivamente es algo muy difícil y no todos estamos preparados. Por otro lado, no todos estamos preparados para el hecho de que hay que comprar pañales, medicamentos especiales y demás, y pues que no siempre se cuenta con el dinero. Entonces, todo esto va provocando angustia, va provocando desajustes en el cuidador. Y pues ojalá que si ustedes tienen un familiar que es el cuidador de algún paciente, pues también tengan en consideración lo que esta noche estamos hablando para que apoyen más a esa persona y no le dejen solo o no le dejen sola. La tercera fase viene pues obviamente la reacción a ese sobreesfuerzo. Cuando empezamos a notar a la persona ansiosa, nerviosa, triste, y recordemos que esta persona no puede mostrarse con estas cosas, básicamente va a tener que ocultarlas para de esta manera pues no afectar más a la persona que está cuidando. Entonces, tras de que siente todo esto, todavía le toca ocultarlo, todavía le toca decir no me está pasando nada. Va a llegar el momento de la fatiga mental y física con la sensación de yo no puedo más. La irritabilidad cuando la persona pues por cualquier situación tiene un ataque de nervios, se muestra realmente muy preocupada. El estrés es importante porque llegan a estas situaciones. La tensión contra los cuidadores auxiliares, que era lo que hablábamos hace un rato, que es, nadie lo va a cuidar como yo. Si yo no llego, nadie está al pendiente. Entonces, vemos como muchas veces esta persona también se aísla, tiende a no permitir que hayan otros cuidadores, que hayan otras opiniones, porque siente que nadie lo va a cuidar como lo está cuidando esta persona. Y eso crea una preocupación excesiva, porque si en algún momento tiene que descansar, tiene que ir a una cita médica o cualquier cosa, va a mantenerse en esa angustia aunque no esté con la persona que esté cuidando. Otro punto importante aquí es la tendencia a encerrarse en la soledad. Esta persona tiende a no tener ganas de ver a nadie, no querer comentar nada con nadie. Se pasa en sí mismo en todo momento. Y entonces van a aparecer una serie de conflictos en la parte de las emociones. Queremos cuidar y cuidar bien, pero a la vez queremos escapar de la situación. Nos sentimos mal por haber reaccionado tal vez con el pensamiento de es que me tocó hacerlo. Puede que la persona siente que no está a la altura de las situaciones. Puede que se sienta culpable por disfrutar un tiempo con su familia, un tiempo de sí mismo o de sí misma, o sentirse culpable por el solo hecho de pedir un pequeño de tiempo. Entonces, como pueden ustedes ir notando, el cuidador se empieza a ir encerrando en sí mismo, y ahí es donde empieza definitivamente a colapsar.
donde empieza a haber muchas veces depresión, angustia y diferentes sentimientos en conflicto. Muy bien, vamos a ir definiendo cuáles serían esas cosas que podemos aconsejar. Recuerden que este es un programa de carácter informativo, no sustituye terapia, pero pues en algo les puede ser útil. Con todo gusto vamos a dar algunos pequeños tips con respecto a el síndrome del cuidador. Muy bien, lo ideal sería que no seas el único cuidador, sino que involucres a otras personas. Desde el momento que involucras a otras personas, hay responsabilidades en varias personas y no solo en ti. También debes tomar en cuenta que no eres omnipotente, no eres el único que le puede cuidar bien, no eres el único que puede estar al pendiente. Muchas veces hay otras personas que también pueden hacerlo. Comente la situación que está viviendo pues con este paciente, con este familiar, con otros familiares, con otros cuidadores. Es importante que hables de tus sentimientos, de tus temores, para que de esta manera puedas ver como no sos el único, la única que te pasa esto. Obviamente tenés que hacerlo con personas de mucha confianza, pero yo sé que cada uno de ustedes sabe cuáles son sus personas de confianza. No te tenés que sentir culpable por dedicarte tiempo a vos mismo. Recordá que si quieres dar lo mejor a una persona, tenés que estar lo mejor posible. De lo contrario, puedes empezar a equivocarte en diferentes situaciones. Tu falta de atención, de memoria, tu cansancio puede provocar una situación grave. ¿Cómo así? Bueno, imagínate un paciente oxígeno dependiente que simplemente se quede sin oxígeno a mitad de la noche y resulta que tú, que no has dormido, que no has descansado, que no has tenido una adecuada higiene mental, te duermes y simplemente pues esta persona se queda sin oxígeno. Entonces, si algo pasa, realmente te vas a sentir muy culpable. ¿Y por qué? Bueno, porque eres un humano, no eres una máquina. Necesitas hábitos de vida saludable, como es una buena alimentación, como es poder tener tiempo con tu familia, poder tener tiempo para vos mismo. Entonces, cuidar a una persona no tiene que ser aislarte de tu vida, no tiene que significar que no puedas salir de casa o ponerte en contacto con otros amigos o que te tengas que sentir mal y culpable porque esa noche o ese día dejes a tu familiar con otra persona. Recuerda que no eres el único que le puede cuidar. En muchos casos no es así. Ahora, debes intentar facilitar la autonomía de tu familiar al máximo. Dejar que éste haga lo que puede hacer, aunque puede tardar más tiempo. Yo sé que muchas veces vamos a caer en la tentación de que si a nuestro familiar se le cae mucho la comidita, por ejemplo, pues terminemos dándosela. Pero recordemos que más que ayudar, en muchos casos lo podemos empeorar la situación, porque podemos hacer que la persona, se sienta inútil y empiece a crear dependencia con nosotros. Entonces, si tú puedes facilitar que la persona coma, por ejemplo, solo o sola, tal vez ponerle algún tipo de baberito o alguna cosa así para que no se ensucie, pero intenta que la persona sea lo más independiente que puedas en diferentes situaciones para que favorezcas precisamente pues crear un vínculo sano contigo. Ok, tú eres la persona que le está ayudando, es cierto, pero también la forma de ayudar es no hacer sentir a la persona más enferma de lo que está. Entonces, en lo que tú puedas darle independencia a la persona, trata de darle independencia. Otro punto es favorecer la adaptación del entorno, procurando que pues este sea un entorno estable y seguro. Esto va a ayudarnos definitivamente a provocar que no se den accidentes innecesarios. Muy bien, entonces hay diferentes cosas que puedes trabajar. Por ejemplo, si la persona tiene dificultades para caminar, puedes implementar, que utilice una silla de ruedas, que utilice una andadera o demás, procurándole un ambiente seguro y más estable. No debes, en este caso, por ejemplo, pues hablar de una autonomía, facilitar una autonomía de una forma que no sea la correcta. Puedes facilitar la autonomía, claro, pero dentro de la adaptación debida del entorno. Otra cosa importante es que mantengas
una actitud positiva. Recordad que hay enfermedades degenerativas, que hay problemas de salud y demás, que definitivamente, y por más duro o difícil que suene, pues van a tener un final, van a llegar a determinado momento. Entonces puedes vivir el día a día, el poder ver que si tu familiar hoy despertó con vida, que si puede aún comer, que si puedan sonreír, que se pueda interactuar contigo, pues vive ese día a día. Obviamente va a haber un estrés, va a haber un deterioro de esta persona, muchas veces físico, cognitivo, demás. Y si en esos momentos te sientes que los sentimientos negativos, que te empiezan a embargar, que te sientes mal, pues es un momento adecuado de buscar ayuda. Definitivamente. Otra cosa pues importante es que siempre tengas a mano pues lo que son los números de los profesionales del caso, ya sean médicos, enfermeras o demás, que te puedan ayudar definitivamente. A veces no sabemos cómo se hace una cosa y nos complicamos mucho haciéndola. Si nos pueden enseñar cómo es que se hace, pues definitivamente la educación siempre va a ser la mejor herramienta para que aprendas, bueno, cómo poder ayudar a esa persona de la mejor forma. Vamos a ver por acá, tenemos un comentario, dice muy cierto lo que decís, en mi familia pasó eso y qué triste realidad. Sí, muchas familias pasan estas situaciones y pues por eso decidí esta noche hablar de este tema y pues bajo la recomendación de un cliente que me dijo, Dog, hable de ese tema algún día porque es lo que a mí me sucede y pues lo que hemos estado tratando. Dice Meli, muy buen tema, felicidades, excelente, gracias. Muchísimas gracias por estar ahí y siempre en contacto. Vamos a ver cuáles serían los principales indicios o recomendaciones para crear un cuidador que sea constructivo, un cuidador que también se cuide. Número uno, bueno, un cuidador que atienda sus necesidades físicas, sus necesidades de ocio, que se preocupe por su salud. Recuerda que tu familia no solo está perdiendo un abuelo, una abuela, por ejemplo, en este caso, que vemos ahí una fotito, sino también te está perdiendo a vos como papá, como mamá, como hermano, como pareja. Entonces, no hagas que la pérdida sea doble. Ten mucho cuidado con eso. Puedes repartir las tareas con otras personas. Muchas veces esas personas, ya sean hermanos, hermanas o familiares, no saben lo que estás viviendo y el hecho de poder hacer un clima de convivencia, de interacción con estas personas, pues va a hacer que sean capaces de ver la situación que estás viviendo y de también poder ayudarte. Ahí es importante también de que hagas una conciencia de en qué momento te sientes agotado o te sientes agotada y cuáles son las expectativas y metas que te estás proponiendo como cuidador. Recuerda que una meta, pues obviamente siempre va a hacer que la persona esté mejor, pero recuerda que la mejoría no depende de ti, depende pues de otros factores. Entonces, hay metas que quizás son inalcanzables porque no van a depender de ti. Hay expectativas, bueno, como puedes ver una buena evolución, qué sé yo, si el paciente pues eh, presenta, qué sé yo, llagas en el cuerpo y puedes movilizar de diferentes maneras y hacer que esto no se presente, pues definitivamente es algo que está entre tus manos. Entonces, tienes que ir analizando, bueno, qué cosas están entre tus manos y cuáles no están. De esta manera, créeme que puede ser mucho más fácil para ti, pues ir asumiendo la actividad que estás llevando. Como te decía, hay muchos síntomas que se van presentando, pero que muchas veces se tienden a ignorar. Y recordemos que pues el cuidador, el perfil del cuidador, siempre va a ser uno de los más vulnerables a padecer estrés y los más vulnerables a padecer el síndrome del cuidador. ¿Por qué? Porque
por lo general pues es una población un poco susceptible. Estamos hablando, como te decía hace un rato, de mujeres entre los 54 y 64 años, ¿verdad? Que por lo general cuidan un adulto mayor, que se encargan de muchísimas tareas, muchas veces tiene que ver con personas con discapacidad, con demencias seniles y demás. Y eso es otro punto que yo te voy a aclarar. Si estás cuidando a una persona, debes saber más o menos qué es lo que esta persona tiene para saber más o menos qué esperar. Recordemos que más o menos el número promedio de horas que una persona puede estar cuidando a un paciente son casi de 10.6 horas. Entonces vamos a ver que son muchísimas partes. Prácticamente pues es un 39.4% que se dedican pues a cuidar a la persona y un 21% que es lo que se dedican pues a estar con su familia. Y el tiempo promedio que un cuidador cuida a una persona es de 6.5 años. Entonces vemos que definitivamente es impactante. Estas horas de cuidado pues van muchas veces a presentarse en situaciones como que la persona se siente triste, siente que nada de lo que hace está surtiendo efecto, principalmente cuando pues cree que su cuidado o que de su cuidado va a hacer un gran cambio en el paciente y no necesariamente, porque como te digo muchas veces, eh, no necesariamente tu cuidado es el que va a provocar un cambio. Esto, como te he dicho, pues va a traer consigo que se agoten las reservas psicológicas y físicas que puedes tener. Hay muchas veces en las que se da una confusión de roles. Muchas personas se confunden cuando deben cumplir su papel de cuidador. Puede pues resultarles muy difícil separar su rol de cuidador de su rol de hijo, de amigo, de esposo, de esposa. Y pues ahí es donde el ver cierto deterioro en una persona puede provocarles pues más sensaciones negativas. Las expectativas poco realistas, como te digo, pues definitivamente tienen que ver con todas esas atenciones que tú lo haces de la mejor voluntad y esperando que las cosas se den mejor. Pero cuando son enfermedades progresivas, sí tienes que estar totalmente preparado para saber qué etapa viene y qué puedes esperar, especialmente cuando hablamos de Alzheimer o de Parkinson. Hay muchas veces en que la persona se puede frustrar por falta de dinero, de recursos, de cómo organizar la familia, de sentirse solo en el cuidado de un adulto mayor. Empiezan con exigencias a veces un poco irracionales sobre sí mismos. ¿Por qué me dormí mientras lo estaba cuidando cuando tal vez llevas horas sin dormir? ¿Por qué se me enredó cuál medicamento tenía que darle cuando tal vez estás demasiado agotado? Entonces, ¿estás en riesgo o no de tener síndrome del cuidador? Muy bien. ¿Qué te puedo también sugerir? Aprende e infórmate. Es sumamente importante que sepas qué es este síndrome, cómo te puede afectar. También que sepas qué es lo que padece tu familiar y qué es lo que puedes esperar que venga. Estar muy atento a esas reacciones de agotamiento físico y emocional que hoy te he pedido. Que tengas especial cuidado. Pedir ayuda profesional cuando veas estos síntomas. Si estás al borde, si ya te sientes mal o estás en camino a eso, debes pedir ayuda. Como te decía hace un rato, promociona esa independencia del enfermo. No podemos esperar que la persona lo haga excelente. Muchas veces lo va a hacer un poquito mal o con más tiempo, pero eso te permite no llevar tantas cargas. Muchas veces vas a tener que ponerle límites a las demandas excesivas de ese enfermo o esa familiar y saber decir no sin sentirse culpable. Es decir, si tu familiar solo admite que tú lo cuides, se pone enojado o enojada o no quiere que otra persona esté con él o con ella, debes darte cuenta que debes poner límites en estas situaciones porque tú también necesitas un tiempo y no tienes que sentirte culpable por eso. Ahora, si esta persona también es capaz de realizar algunas actividades y sabes que las puede hacer, pero cuando está contigo no las hace, también debes tener cuidado de poner límites a esas demandas. Igual con tus familiares.
Si llevas varios días cuidando a tu familiar y necesitas un descanso, pero te dicen, no, es que ya yo tengo un paseo, no, es que ya yo hice esto o el otro, pues también saber poner límites y decir, yo también necesito mi espacio. Y ahí, y muy importante, no te creas imprescindible. Nadie lo es. Debes delegar tareas a otros familiares. Un familiar puede encargarse de las citas, un familiar puede encargarse de etiquetar los medicamentos, en fin, no creas que eres el único que puedas hacer las cosas por tu familiar. No eres imprescindible. Si sigues creyendo eso y sigues jugando con la salud de tus emociones y tu salud física, vas a caer enfermo y entonces te van a tener también que cuidar a ti. Ahora, márcate objetivos reales a corto plazo y factibles. Cuidado con las expectativas irreales. El enfermo no va a empeorar más de lo que no está. Recuérdate que muchas veces pueden empeorar, así que no te formes expectativas irreales, ni tampoco expectativas omnipotentes, de yo soy el único que puedo hacer que no se enferme. No te descuides en tu dieta y en tus horas de sueño. No te pongas en un segundo lugar. Claro que tiene sentido luchar por la salud y el bienestar de tu familiar, pero recuerda también que hay personas que están pendientes de ti y que necesitas estar lo mejor, no solo para ellas, para ti mismo, sino para tu familiar a que estás cuidando. Otra cosa muy importante, no te estés fijando en las deficiencias o fallos que tengas. No eres un profesional en el área. Estás tratando de hacer el mejor esfuerzo. Cada día debes tomarte al menos una hora para tus asuntos propios, para estar con tu familia, para salir, para escuchar música, para cualquier cosa que quieras. Igual puedes implementar ejercicio físico. Como te decía hace un rato, habla abiertamente de tus frustraciones, temores, resentimientos. Hablar siempre es bueno, no seas una caja de Pandora que guarda todo y cuando se abre no sabemos qué sale. Planifica las actividades de tu semana. Cada semana trata que cada día puedes hacer algo diferente para ti. Y no te sientas mal por tener un tiempo para convivir contigo mismo, contigo. Porque es importante que te cuides. No solamente se trata de cuidar a la persona que estás realizando este acto, sino también que te cuides a ti mismo. Todos los que han sido cuidadores informales, es decir, personas que no tienen la preparación pues para poder afrontar el cuidado de una enfermedad, que tienen que aprender a ver cómo llevan esto, pues muchas veces tienen que verse apartados del mundo laboral, se ven pues sin tiempo de ocio, de actividades, con problemas emocionales, problemas de pareja, claro que sí, pueden surgir muchos problemas de pareja, porque el estar tan absorto en esta situación del cuidado pues puede hacer que puedas definitivamente descuidar tu relación de pareja. Y es que ciertamente pues el síndrome de cuidador es un trastorno que va a afectar enormemente la calidad de vida de esas personas que lo padecen. Y no solamente es que te va a pasar en el momento que estés cuidando a la persona, es que también te va a pasar cuando ya esta persona por cualquier motivo no esté, sea que ya no lo cuides, sea que ha fallecido o demás. Porque si tu vida empezó a girar en torno a esta persona, entonces definitivamente te vas a ver aislado o aislada en esta situación y con muchos temores. Si cuidaste durante mucho tiempo a una persona que, qué sé yo, le faltaba el aire o demás, cuando estés en cualquier situación que una persona veas que le falta el aire, pues tu mente va a dar un flashback, un retroceso a ese momento, a esa situación, y vas a volver a sentir esa angustia y esa ansiedad que en algún momento tuviste. Si por A o por B algún otro familiar tuyo se enferma o tiene alguna dificultad de salud, la que sea, pues muchas veces vas a relacionar la situación pasada con la situación que estaba viviendo
en este momento tu otro familiar. Y no es algo que lo quieras hacer, sino que va a ser casi que automático, porque estás preparado prácticamente de alguna manera para la enfermedad, para desenlaces complicados. Por eso es importante que tengamos salud en las emociones a la hora de ser cuidadores, para que no vivamos a despensas de la enfermedad que tuvo nuestro familiar, para que no vivamos con temor de lo que pueda suceder con cualquier otro familiar y que todo esto pues nos remueve y nos vuelve a recordar situaciones que quizás pues ya hemos tratado de superar. Vamos a darle lectura a un mensajito que me llega a través del inbox, una persona que me quiso comentar algo. Entonces, pues básicamente vamos a darle una lectura rápida y puntual. Bueno, la persona lo que me comenta es que, bueno, actualmente cuida a una persona con Alzheimer. Es el cuidador principal. Aparentemente, pues, es la persona que se encarga de todo esto. Me cuenta, pues, que es muy significativo, pues, ver cómo este familiar empieza, pues, de alguna manera a deteriorarse, a apagarse, como me dice aquí la persona que me escribe. Y cómo pues esta persona ha tenido que modificar su vida y ha cambiado en muchísimas cosas. Y me pregunta, bueno, que si puedo enumerar un poquitito cuáles serían pues los cambios a nivel físico y a nivel emocional que se presentan. Muy bien, entonces vamos a retomarnos un poquitito, tratando de no repetir los que ya hemos dado. Como les decía, pues pueden presentarse cambios frecuentes en el estado del ánimo. Muchas veces vamos a ver personas con una hipersensibilidad marcadísima ante cualquier situación, personas que no van a cuidar de sus propias necesidades, justificando que no tienen tiempo para ello, que su vida va a girar alrededor pues del cuidado del familiar, aunque tengan ayuda disponible, aunque tengan personas que puedan estar ahí para colaborar, pues nunca logran relajarse porque siempre pues están al pendiente. Hay veces en las que pueden mostrarse impacientes, irritables con la persona que cuidan, y eso es un factor sumamente importante. Si eres cuidador de un familiar o de un paciente y llega un punto que te estás volviendo pues irritable, que sientes que la relación con esta persona te está cambiando, definitivamente tienes que pensarlo si llegó el momento de tomarte un descanso, porque tras de que la persona está enferma, tras de que no se encuentra bien, si todavía pues te muestras irritable, si tiendes a contestar de mala manera, a tener gestos tal vez un poco negativos, llegó el momento definitivamente que consideres pues descansar un poco. También les decía por ahí que bueno, se puede presentar sentimientos de resentimiento pues con la vida, el por qué a esta persona le pasa esto y a otros no, hacia otras personas que podrían ayudar y no lo hacen por las diferentes situaciones que sean. Gran tensión, definitivamente, como hablábamos con otros cuidadores, el abandonar amistades, todo esto vamos a ver como la parte psicológica más identificable. Y pues a nivel físico, como ya hemos dicho, pues vamos a ver mucho cansancio, mucho agotamiento. La persona va a tener pues muchas desmejorías en su salud, muchos problemas de memoria, cosas digestivas, en fin, vamos a ver problemas de sueño, todo lo que podría manifestar la angustia y la ansiedad, pues definitivamente se van a presentar en la persona que pues está cuidando a un adulto mayor o cualquier persona que tenga en ese momento a su cargo. Por acá me llega otra preguntita acerca de cuáles serían pues esas consecuencias que pueden presentarse, y me la preguntan, bueno, del largo plazo, que es lo que les decía hace un ratito. Sí, claro que sí, a largo plazo se pueden presentar definitivamente, porque
vamos a ver que muchas veces ya la persona está lejos de su pareja, lejos de sus hijos, por decirlo así, en el caso de que cuide a un adulto mayor que sea su padre o su madre. Entonces, va a tener ciertos costes indirectos, ¿verdad? También muchas veces va a haber ya relación dañada con hermanos o familiares. Y aquí quiero ser muy enfática, no es que estoy diciendo que no cuiden a los familiares, por supuesto que sí. Lo que me estoy refiriendo es pues evitar caer en una situación que más bien te pone en riesgo de no cuidar efectivamente y de la mejor manera a una persona. Y bueno, las consecuencias a largo plazo definitivamente las vas a ver en manejar la angustia, manejar ansiedad constantemente, pensamientos recurrentes sobre la enfermedad, qué sé yo, cualquier situación que tú puedas presentar o cualquier familiar, pensar que es que ese familiar o que tú tienes la misma enfermedad, que se te va a presentar, que te vas a ver como el familiar que le diste pues final. Entonces son muchas cosas las que pueden ir sucediendo. Podemos vivir casi que en una angustia permanente, en un miedo permanente, y ahí es donde definitivamente pues hay que tener eh, muchísimo cuidado. Por aquí me llega otro comentario. Bueno, este comentario es una felicitación y pues aquí veo que ya varias personas han compartido el audio. Les agradezco muchísimo que lo compartan. Está público, así que perfectamente pueden ponerlo en sus perfiles, pueden copiarlo también el enlace a través de WhatsApp para poder compartir este conocimiento que la noche de hoy he decidido pues traer para ustedes. Vamos a ir dándole cierre ya al programa. Faltan 15 minutos para las 10 de la noche. Y vamos a retomar un poquitito sobre cuáles serían esos momentos más importantes, esos picos emocionales que puede tener el cuidador. Y vamos a irlo viendo, dice. Es un trastorno común, ok, ya sabemos que presenta varios síntomas sobre las personas que pues están encargadas de cuidar o cubrir necesidades. El síndrome del cuidador puede estar provocado por diferentes situaciones, pero también tiene que ver mucho con el cambio radical en su modo de vida y el desgaste que provoca ver cómo un ser querido pues poco a poco va perdiendo sus capacidades físicas, mentales, emocionales. Desde la parte física, como hablábamos, pues la persona se va a sentir muy cansada y este cansancio también va a repercutir en que muchas veces la persona puede enfermarse con mayor facilidad. Cuando se enferma y no puede cuidar a esta persona, se va a sentir culpable. Y esa culpabilidad le va a llevar a la tristeza, le va a llevar a la preocupación, le va a llevar a la irritabilidad. Entonces podemos ver cómo todo empieza a irse engranando una cosa con otra hasta el punto que el cuidador puede llegar a colapsar. Y aquí es importante recordar que el cuidador tiene derecho a llevar su propia vida, tiene derecho a poder delegar obligaciones en otras personas, a poder hacer su vida sin resentimientos, a poder compartir con su pareja, con su familia. Ahora, probablemente también es importante tomar en cuenta, bueno, en qué medida puedo llevar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a ver la situación que yo estoy viviendo. Esto también es importante. Si tú quieres que te entiendan, también tienes que comentar qué estás viviendo. Y si puedes que estas personas puedan observarlo, pues también es importante. Esto es parte de no aislarse. Es parte importantísima de que las personas entiendan cuál es tu situación, qué es lo que vives. Por acá me llega otra preguntita al inbox y me preguntan por acá la persona que me dejó este comentario que cuántos años relativamente después del fallecimiento o pérdida de este familiar que se está cuidando,
¿Cuántos años puede durar todos estos síntomas de sentir miedo, a que un familiar se enferme otra vez de lo mismo, o enfermarse uno mismo de eso? ¿Cuánto puede durar? Bueno, básicamente puede durar bastante tiempo. Habría que ver el manejo del duelo, habría que ver el manejo, bueno, de lo que son las emociones previas al fallecimiento de esta persona. Habría que ver también lo que son las habilidades personales que existen, la resiliencia, la capacidad de salir adelante. En fin, hay varias cosas que habría que medir para realmente pues poder darte una respuesta concisa. Eso va a depender mucho pues de cada persona y de los recursos emocionales que cada persona pueda tener. Muy bien. Quisiera pues agradecerle a todas las personas que esta noche pues han escuchado el programa, que inclusive pues lo han comentado. Muchísimas gracias. Les envío un muy fuerte abrazo. Les invito a que me escuchen el próximo jueves, igual a las 9 de la noche. Vamos a tener tema elegido por ustedes. Esta semana hacemos la votación. Y recordarles el número es el 8542-8505 aquí en Paraíso. También atiendo Urosi. Cita previa. Buenas noches, paz y luz sean con cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga. Ha sido un placer escucharlos.